Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Finanzas en Mente. En este momento estaríamos hablando sobre los mitos y realidades de los fondos de inversión. Iniciamos. Algunos de los mitos que existen en la cultura o cultura popular son los siguientes. La bolsa de valores es para ricos. Si yo tengo una cantidad muy pequeña para invertir, pues no puedo acceder a ella. La otra es demasiado arriesgado, podría llegar a perder hasta la camisa. Otra de los grandes mitos es los bancos mantienen mi dinero mucho más seguro. Ahí no lo voy a perder. Algún otro, se necesitan muchos conocimientos y estar todo el tiempo al pendiente de los periódicos y del internet para saber cómo van cada una de las diferentes empresas y acciones y cómo se va moviendo el mercado. Y algún otro es bien difícil invertir en donde yo vivo porque no hay oficinas cerca ni de la bolsa, ni de las casas de bolsa, ni nada parecido. La realidad es que estas son la serie de mitos que oímos regularmente acerca de la bolsa de valores. Las realidades hoy en día es que desde hace ya algunos años puedes invertir desde $1,000 dentro de un fondo de inversión que se hicieron precisamente para poner al alcance de los pequeños ahorradores e inversionistas estas acciones de los fondos de inversión, de las sociedades de inversión y poder con eso hacer mucho más accesible la inversión en la bolsa para todos. La adecuada inversión, la forma en que se invierte dentro de estos fondos de inversión, en realidad están haciendo que el riesgo disminuya. Es un portafolio profesional manejado por profesionales que está diversificado y que en realidad nos ayuda a disminuir el riesgo. Por otra parte, pues los bancos pueden llegar a dar tasas de interés que no cubran ni la inflación. Entonces, si no cubren ni la inflación, en realidad en el banco estarías perdiendo dinero. Otro punto importante es a través de estos fondos de inversión, pues siempre vamos a tener al personal calificado y profesional que son los creadores de ese fondo de inversión y que de acuerdo a nuestro perfil de riesgo y a nuestro tipo de inversionista nos recomendará cuál es el mejor fondo de inversión para invertir. Y lo último es, pues la verdad es que eso de que está lejos y no hay instalaciones de la bolsa y las casas de bolsa, pues con la tecnología eso ha acercado pues a la bolsa para todos. De hecho, hoy en día hay casas de bolsa que ya no tienen instalaciones físicas, que son totalmente electrónicas. Entonces, ¿qué son los fondos de inversión? Pues los fondos de inversión no son otra cosa que sociedades anónimas que tienen el objetivo de reunir fondos de pequeños, medianos y grandes inversionistas para poder ahorrar o invertir este dinero en conjunto de todos sus inversionistas en portafolios ya diseñados o canastas de valores que cuenten con diversas características, especialmente que estén diversificados, que hayan sido generados y administrados por profesionales en la materia, que otorgan adicionalmente rendimientos que pueden ser bastante más atractivos que en otros instrumentos de inversión y que además son fondos extremadamente líquidos que podemos acceder a nuestro dinero el mismo día o al día siguiente. Y además, esta diversificación se lleva a cabo pues tanto en los mercados nacionales como en los mercados internacionales. Entonces, tú puedes acceder a la Bolsa Mexicana de Valores o a la Bolsa Institucional de Valores, pero también puedes acceder a diferentes bolsas alrededor del mundo.
¿Por qué son importantes los fondos de inversión? Pues porque fomentan, por un lado, el ahorro interno en el país, ofrecen diferentes opciones de inversión a los diferentes ahorradores e inversionistas que radican en nuestro territorio nacional. Además, captan el ahorro externo como complemento a ese ahorro interno, ya que permite que los extranjeros puedan adquirir acciones de estas sociedades de inversión mexicanas. Contribuyen además al financiamiento de las empresas y los gobiernos a través de la canalización de recursos de los ahorradores y los inversionistas en la compra de las acciones para poder hacer financiamiento de la planta productiva y contribuir al crecimiento económico. Adicionalmente, propician la democratización del capital, que no es otra cosa que diversificar la propiedad accionaria entre pues un mayor número de inversionistas. Al hacerlo accesible a todo el mundo, pues es un mayor número de inversionistas la base. Y además, pues hace una mejor distribución de la riqueza que se puede generar a través del mercado bursátil. ¿Cuáles son las ventajas desde el punto de vista del inversionista? Pues primero que nada, nos permite acceder al mercado bursátil, aunque nuestros recursos no sean ilimitados, aunque nuestros recursos sean limitados. Y aun cuando no tengamos ni la experiencia ni el tiempo para administrar nuestros portafolios de inversión. Además, nos ayudan a disminuir el riesgo, ya que es una cartera o un portafolio de inversión ya diversificado en varios valores a nivel nacional e internacional. Nos permite pues tener acceso a diferentes instrumentos que finalmente van a acabar dando un incremento real en el patrimonio pues de los inversionistas. Se minimizan los costos de las comisiones que se generan con las transacciones que se realizan a través de este portafolio diversificado. Y por último, pues proporcionan un alto nivel de liquidez al inversionista. Dependiendo del tipo de fondo que tengas, puedes tener liquidez casi inmediata, mismo día. Por el otro lado, en el caso de las ventajas para las empresas, pues obviamente sirve como un nuevo método de obtención de financiamiento con un alcance a prácticamente cualquier tipo de inversionista, pequeño, mediano, grande. Además, también es una alternativa de inversión de los flujos de tesorería de las mismas empresas. Y por último, pues también es una alternativa de cobertura de riesgo cambiario para estas empresas que no desean participar directamente en el mercado mexicano de derivados, el MEXDER. Existen diferentes tipos de fondos de inversión, se crearon así a través de la misma ley de sociedades de inversión. Entre ellos se dividen en 4 tipos de fondos de inversión: el fondo de inversión de instrumentos de deuda, el fondo de inversión de renta variable, el fondo de inversión de capitales y el fondo de inversión de objeto limitado. Vamos a ver detalladamente en qué consiste cada uno. En el caso de los fondos de inversión de instrumentos de deuda, estamos invirtiendo nuestro dinero en instrumentos de deuda de diferentes tipos de emisores. Esos emisores pueden ser públicos, como el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, pero también pueden ser emisores privados, como las instituciones bancarias y las empresas privadas. Las ganancias que obtienes de estos fondos de inversión en los instrumentos de deuda son a través de los intereses pagados por los instrumentos de deuda, los bonos, y también por la ganancia de capital, la diferencia entre el precio al que compras y el precio que obtienes al final del contrato. Estos fondos de inversión tienen esta clasificación de ser fondos de inversión con menos riesgo y mayor liquidez en el mercado.
Por el otro lado, tenemos los fondos de inversión de renta variable, donde también se conocen como fondos de inversión comunes, y hay una mezcla de activos con valores del mercado de dinero, pero también valores del mercado de capitales. Tenemos los fondos de inversión de capitales, que se conocen como SINCAS, sociedades de inversión de capitales. La inversión temporal es a mediano plazo, de 3 a 5 años, y se centra en empresas nuevas, pequeñas y medianas, que tienen 3 características: alto riesgo, alto potencial de crecimiento y alta rentabilidad. Obviamente, las ganancias de este fondo de inversión van a depender del desempeño de las empresas promovidas, y estas sociedades de inversión han tenido poco desarrollo en México. Las que existen son, por lo general, fondos cerrados que no se promueven entre el público en general. Tenemos también los fondos de inversión de objeto limitado, donde lo que se establece es que estas sociedades de inversión operarán exclusivamente con los objetos de inversión que se definan en sus estatutos y prospectos de información al público inversionista, y en la práctica la realidad es que han tenido muy poca aplicación. Existen 2 diferentes tipos de régimen de compra. Según este régimen de recompra de las acciones emitidas, las sociedades de inversión se pueden clasificar en sociedades de inversión abiertas o sociedades de inversión cerradas. Las abiertas tienen la obligación, según la ley, de estas sociedades de inversión y de sus prospectos de información al público inversionista, de recomprar sus acciones representativas de su capital social o de amortizarlas con activos objeto de inversión integrantes de su patrimonio. En cambio, las sociedades de inversión cerradas tienen prohibido la recompra de las acciones representativas de su capital social y amortizar acciones con activos objeto de la inversión integrante de su patrimonio, a menos que las acciones se coticen en una bolsa de valores, supuesto en el cual se ajustarán en la recompra de acciones propias de acuerdo a la ley del mercado de valores. La operación de las sociedades de inversión, pues con la intención de allegarse de los fondos necesarios para invertir, las sociedades de inversión van a estar vendiendo al inversionista acciones representativas de su capital, con lo que se vuelven socios y participamos como inversionistas en las ganancias y las pérdidas que generan esas inversiones que realiza nuestra sociedad de inversión. Es muy importante decir que el comprador de estas acciones pues no adquieren las acciones o instrumentos de deuda que pertenecen a la misma, sino el derecho a participar en los beneficios que genera la inversión de estos instrumentos bursátiles. Con los recursos captados del público inversionista, las sociedades de inversión a su vez forman estos portafolios de inversión que tienen como objetivo minimizar los riesgos y maximizar las utilidades a través de la diversificación de los títulos que están integrados en esa cartera o portafolio de valores de inversión. La plusvalía o minusvalía, los beneficios o pérdidas que se generan, pues se reflejan en el precio de las acciones del fondo. Y pues los que pueden adquirir acciones de ese fondo pueden ser personas físicas, mexicanas o extranjeras, pero también pueden ser personas morales, mexicanas o extranjeras, que tendrán estas ganancias derivadas de la compra y venta de acciones de la sociedad de inversión. Y estas sociedades de inversión de renta variable están exentas para efectos fiscales en el caso de las personas físicas mexicanas. Entonces, las ganancias que provienen de la venta de las acciones de las sociedades de inversión de instrumentos de deudas, esas sí tendrán que
actuar de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta y pues recibe el mismo trato que en el caso de otros intereses pagados. ¿De acuerdo? Por supuesto, existen varias subclasificaciones de las diferentes sociedades de inversión que acabo de comentar. En el caso de las sociedades de inversión de renta variable, pues tenemos las indizadas, las de largo plazo, las de empresas de mediana capitalización, las sectoriales, las regionales, las balanceadas, las que son preponderantemente en deuda, las agresivas y las internacionales que abarca Estados Unidos y globales. En el caso de las sociedades de inversión en instrumentos de deudas, pues también tenemos varias subclasificaciones de mercado de dinero especializadas y entonces tenemos las sociedades de inversión de cobertura, las sociedades de inversión de tasa real y las sociedades de inversión en algún tipo de deuda. Tenemos las sociedades de inversión en valores sin grado de inversión y tenemos las agresivas. Cabe destacar que estas sociedades de inversión en instrumentos de deudas están sujetos a la calificación de sociedades de inversión. Este es un elemento de juicio que debemos de considerar al seleccionar nuestros diferentes fondos de inversión de instrumentos de deuda, que es la calificación que van a otorgar las calificadoras de valores. Las calificadoras de valores van a medir tres cosas: la calidad de los activos que están dentro de esta sociedad, la calidad de administración del fondo como tal y la sensibilidad a los cambios que se producen en el mercado, catalogado como riesgo de mercado. Las calificaciones de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda de calidad van de AAA a B. Con esto terminamos este breve trayecto sobre las sociedades o fondos de inversión. Espero que nuestro video te haya gustado. Si es así, suscríbete a nuestro canal. Que tengas lindo día. Bye.